Mi día, pues yo viajo mucho por mi trabajo. Eh, Hago algo bien aburrido, pero me da tiempo de trabajar en esto también, ¿entiendes? Como que Me, un trabajo bastante flexible. me ha aburrido nada, él está viajando todo el tiempo. Viví en Brasil, bueno, viví en Filadelfia y viajaba a Brasil a trabajar. Ahora vive en Miami y vive en ¿dónde? En Kansas, ¿eh? En Kansas City. Que está bien gufiado, mano. Kansas de todo el mundo como que No está suena ahí, bufiado. ajá, no suena nada gufiado. Como North Dakota, una cosa así, pero Eres un rockstar he incognito. encontrado una escenita como que alternativa allí. A cada rato voy a ver bandita, allí, como que está nítido. No me quejo. Y el aeropuerto es bien fácil entrar y salir. Como ir a la parada de la ama O sea que tu vida es bien portátil. portátil. Yo vivo con una maleta que me acompaña a todos lados. Sí. Por eso es que es difícil para nosotros unirnos y tocar, porque siempre estamos a distancia. Que como el proyecto, que usualmente lo explicamos así, como un proyecto inalámbrico chichichija. ¿Y tu Entonces, día? pues mi día es un poco ajetreado también, pero no viajo, o sea, no viajo para trabajar, trabajo aquí en Puerto Rico. Yo trabajo en publicidad, hago dos cosas, tengo dos puestos, dirección de arte y copywriter, o sea que yo me dedico a escribir y a diseñar. Y luego de eso, pues trabajo lo que es en el proyecto, en pasear a mi perrita Siri, eh, cocinar y, Y ser feliz. Soy feliz. sí, Yo pensé. y ser feliz. Pues yo soy la menor del grupo. Se diría que pues soy la menos ocupada aquí. Yo estudio arte en artes plásticas. Me paso pues involucrándome en proyectos que ocurren por ahí. Tengo un montón de panas artistas que le meten a de todo, puppetry, o sea, un montón de bandas locales. Soy una presentada, no sé, y cuando me metí a esta banda pues tripear y me iba a hacer unos chavitos y ir pasándola bien por ahí. Sí. Este, sí. Yo normal sería que jugar con mi perrita también, este, Scrolling. buscar música bufiada, bailar de vez en cuando. Todo el mundo menciona a sus perritos. Yo tengo dos perritas también que las quiero mucho y las paseo también. Sí. Las extraño, me hicieron extrañarlas. Mi instrumento principal es cantar, y siempre tengo invento, ahora tengo un theremin, que es este sonido que funciona por frecuencias de sonido. También toco ciertas pandaretas y de vez en cuando el teclado. Maracamín. Maracamín, exacto. Sí, tocando maraca y theremin. Luego les explicamos. Teníamos un proyecto, se llamaba Yo soy Luis L. Juan. Yo trabajaba con un amigo que se llamaba Juan, inventamos eso. Pero luego, pues, en la búsqueda de darle un poco más de diversidad musical y eso, pues conocí, bueno, ya yo conocí a Ángel de Jangueo, pero una vez me acuerdo que él me dijo, yo le meto, como que lo invitamos al estudio de Nelson, era un estudio de reggaetón, que nosotros pues le hacíamos diseños y él nos daban horas de estudio, DJ Nelson, que él dice que él inventó el reggaetón, así que está súper cool. Y en ese estudio pues llegó Ángel, empezó a meterle guitarra y luego pues hicimos la banda como tal del proyecto y me encantó la dinámica con Ángel porque pues yo en parte me gustaba mucho la parte pues de electrónica y todo esto, pero creo que había una necesidad de darle este toque musical. Y ahí entonces cuando él se iba a ir a vivir afuera, empezamos a hablar por chat y eso y a comentarle este proyecto y surgió lo que hoy día es los Walters. Fue algo que ni siquiera fue planeado. Fue como que cuando yo me fui de Puerto Rico, Luis para ese momento también creo que... Ahí fue que tú fuiste a Barcelona o fue después. No, todavía. Tú estabas aquí todavía, ¿verdad? Pronto sí. Yo estaba todo aquí en Puerto Rico, pero pues, antes de irme formamos una relación bastante close, así como amigos, y compartíamos mucha música en común, teníamos como que gustos similares. Cuando me fui, pues nos empezamos a enviar beats que cada uno hacía, y en ese tiempo estaban saliendo esto de Dropbox, estas cosas así, de como intercambiar files, y pues nos aprovechamos de eso. Él me enviaba cosas, yo las trabajaba y viceversa. Eh, Hasta que me imagino que un día le dimos play y fue como que, oye, esto suena algo que quizás a la gente le pueda gustar.
y empezamos a pensar nombres y nombres. Nos complicamos un poco la vida y luego al final Sí. nos fuimos por la vía más fácil. Que no sonaba cool. Y nada, terminamos el proyecto de grabarlo en Filadelfia. Alicia fue para allá como 10 días y estuvimos en casa trabajando las ideas finales del primer EP. Después nos metimos en un estudio un fin de semana completo a grabar voces y ya. Íbamos en bici con nieve al Sí, estudio. estuvo bastante intenso. Sí, estuvo bien nítido. Y nada, estuvimos allí varios días dándole los toques finales y terminando la mezcla y la masterización con unos ingenieros de allá que nos ayudaron. Turtle Studios. Y en cuestión del nombre, pues fue en verdad. Sí, en realidad pues tiene un poco que ver, pero no tiene nada que ver con Walter Mercado. Un poco, pero nada. Porque estábamos diciendo un montón de nombres y en una dijimos hasta Walter Mercado's Club, todo tripeando por el excentricismo de Walter Mercado, que él dice que nació en un barco y todo esto. Pues nosotros queríamos darle este toque, pues que Sí, somos bien es una criollos, pero a la persona- vez estamos haciendo como que algo fuera. Es una persona que, inclusive a la persona que no le gusta quién Walter Mercado, sabe quién es Walter Mercado. Exacto. So, quizás eso puede ser como que parte de lo que es los Walters. Quizás no es música que le gusta a todo el mundo, pero quizás todo el mundo se puede relacionar y puede como que ver algo distinto. Sí. Y ya con eso nada más pues nos sentimos. Bueno, esa es la vuelta que le damos, en realidad no tiene nada que ver con Walter Mercado. Pero por eso se llama los Walters en parte. Un poco, pero nada. Pero eso no lo decimos casi, eso es un secreto. Cada vez que descubro algo que como que me impacta de alguna forma, en ese lapso de tiempo eso es como una influencia para lo próximo que voy a hacer. Entonces, creo que es algo también que estando y viviendo en lugares distintos, como que le da un twist al proyecto, porque yo estoy viviendo en Miami y viajando y haciendo cosas, y Luis está acá también, viviendo aquí como que la escena local, lo que está pasando, y su vida y sus propias influencias, y pues cuando se unen esas dos como que líneas, como que sale como que algo Sí, yo creo que bufiado. sí, en parte también tiene que ver mucho con género en sí. O sea, por ejemplo, se sienten mucho las influencias de los 80, los bajos, eh, los synth, pero también hay influencias de los 70, de disco, los 90, las voces, menudo. O sea, es como. Yo creo que hay una amalgama de ideas y influencias que al final es lo que construye lo que somos. Y obviamente también lo mucho que es la música contemporánea de Europa, proyectos así randoms, hay muchas bandas de Australia nítidas, inclusive de Chile ahora también hay mucho electropop que también en parte nos hemos asociado, como que a la vez salen Costa Rica cosas. también. Sí, están pasando muchas cosas en la música que al final que es como que estamos entrando casi a definirnos como proyecto dentro de una categoría de un universo de música que en parte no conocíamos tanto, pero está creciendo y es súper cool. Nos encantaría desarrollar una escena mucho más abundante en cuestión del arte y la música. O sea, no solamente esto, me imagino, un proyecto musical, tú sabes, hacer más cosas de lo que tenga que ver con arte y qué sé yo, cosas más apeladoras al ojo, cosas que no se han visto aquí nunca. Imagino que pues para la gente esto es algo nuevo y qué sé yo, para todos nosotros ver cosas así nos pompea y nos da ganas de hacer cosas nuevas, y igual a que los demás nos ven y dicen, wow, esto es nuevo, vamos a hacer cosas nuevas, qué sé yo. Y fomentar esa escena como alternativa y distinta y salir de la cajita. Ya nos están empezando a escribir exacto, de México, de muchos países de Latinoamérica, Argentina, Chile, sobre todo. Y pues que está bien nítido, obviamente, que pompea a uno a llevarlo más allá, porque Puerto Rico es una escena súper chula, pero en parte pues cuando uno saca el proyecto pues crece mucho más. Uno como artista y el proyecto, sobre todo. Pero ajá, es como que don't push it. Como que fluya. Desde el principio el proyecto ha sido así, que eso es algo que también es saludable para el proyecto en sí, como que no tenemos presión de una disquera ni de un manejador ni nada, todo es como que se hace desde el cuarto de Luis o mi cuarto, y después cuando nos reunimos pues hangueamos, preparamos el show que sea y pues Sí. día a día. Pero eso sí, somos súper exigentes con nuestro proyecto, como que pienso que mejor manejador somos nosotros mismos, porque sabemos lo que queremos y cómo llevarlo a cabo.
tenemos mucha, o sea, para nosotros la parte visual, por ejemplo, ayer estábamos en el indie tocando y creo que habían bien pocos grupos que tenían visuales, nosotros teníamos visuales que habíamos hecho antemano y preparado y bueno, quizás los otros grupos no querían trabajar con visuales, pero nosotros sí, o sea, la parte visual para nosotros es bien importante y la preparación de luces, los cambios, es como que la experiencia entre el público, la interacción, todo esto es lo que crea el proyecto, no solamente como nosotros cantemos y si tocamos guitarra, ¿no? Sino todo lo que va es una experiencia que queremos que la gente la sienta bien rica y meneen sus booties. Y se acuerden. Memorable. Bueno, yo diría Nueva York, el primer show en Nueva York. Uy, horrible. horrible. En New York, pues, fuimos a tocar a un basement super, en verdad el venue estaba bien nítido porque era este sitio que iban a demoler y decidieron hacer un party que tocamos con una banda de DC, Sharkwick, y creo que había otra, creo que nunca llegó o algo así. No, nunca llegó. Ajá, y un DJ súper nítido. El espacio estaba bien brutal, era pequeño pero cozy. Hacía un frío de mente en Nueva York, pero había como una escalera de estas que te llevan a la azotea, la gente subía a fumar y eso, pero te estabas congelando. Bien underground, era algo súper... Un warehouse ahí. Ajá. La cosa es que cuando nosotros íbamos a tocar, pues nuestro setup es bien complicado porque tenemos muchos elementos electrónicos y eso era más que nada punk y garage. Entonces nosotros estábamos pues con nuestro super equipo y cuando estaba súper lleno, se llenó de un montón de gente de Latinoamérica, casi todo el mundo hablaba español allí. Y cuando empezamos a tocar, pues el feedback fue tanto que parecía que habían explosiones dentro del sitio, o sea, era como que, era estúpido, o sea, Animales muriendo parecían por fuegos ahí. artificiales, animales muriendo, ¿sabes? Genocidio, todo estaba pasando a la vez. Y no sé, nosotros nos quedamos como que pues, vamos a bregar con Vamos a esto. empezar de nuevo. Nos quedamos así. Tuvimos que empezar de nuevo, exacto. Paramos la canción, pedimos perdón. Sí. Ya habíamos explotado el tímpano a un par de gente. Sí, pero la gente se quedó y Y estuvo bueno. estuvo. Después estuvo sonamos cool. angelicales cuando empezamos de nuevo. Pero No sé si angelicales, pero sonó bastante bien. Menos diabólico. Digamos que mantuvimos la esencia del espacio, que era una demencia, y éramos como que una banda de garage electro, una cosa así. Porque La gente sonaba- se lo gozó al final. Sí, Y el feedback, no el feedback de los micrófonos, el feedback de la gente o sea, estuvo bueno al final, ¿verdad? Yo creo que ayer como que ha sido como que la tarima así como que más grande que hemos tocado, el Indie Fest de aquí de Puerto Rico. Sí, esa pregunta, exacto. Compartir tarima con Café Tacuba y con Circo, ¿sabes? Como que es algo Sí, nos dieron serio. Sí, Y en la hora que tocamos también. fue bastante, o sea, nos tiraron allá los tiburones, porque nos dieron un horario de headliners y fue heavy, o sea, pero nosotros creo que nos preparamos bastante bien, estábamos seguros de lo que íbamos a hacer, pero a la vez pues teníamos esa, tú sabes, no sabíamos qué iba a pasar porque estamos hablando de bandas que tienen mucha experiencia. Tocamos después de Scaralites, que ellos llevan desde el 65 tocando, una banda de Jamaica que tiene mucha experiencia, pero ayer estuvo brutal, porque eran tantas, o sea, nunca habíamos tocado con tanta gente. Sí habíamos tenido shows, el de La Respuesta, por ejemplo, se llenó, se quedaron un montón de personas afuera, que estuvo brutal, pero ayer fue pues la primera vez que teníamos un espectáculo súper preparado, teníamos props, le tiramos nubes al público. O sea, tenemos props, Eran logramos nubes gigantes que prendían por dentro, como si fueran truenos. Obviamente tripeando con lo de la sequía y que hace falta que llueva, que sembraron nubes, bla bla bla. Pues teníamos como que un tema dirigido a miles de personas, ya no eran 500 ni 300, eran miles. So, sí, ayer. Logramos. ¿Cuáles son sus planes ahora? Pues pensábamos ahorita ir a darnos Una una cervecita. No. Pues nuestros planes, creo que Seguir haciendo lo que estamos haciendo y seguir sacando música. Obviamente siempre romper un poco con nuestras expectativas y tratar de buscar lo mejor de nosotros en, no sé, en
musicalmente y visualmente tratar de hacer las mejores canciones que para nosotros son las mejores canciones. Si a la gente le gusta o no, pues al final obviamente uno quiere que le guste, pero tampoco no existe esa obligación. Es como que si yo me pongo los headphones después de exportarla y digo, esto está bien nítido, ya yo me siento como que súper satisfecho. Y yo creo que así es que vivimos día a día. Pero en planes concretos es viajar y tocar. Es una buena respuesta. La ahorita Viajar y tocar por ahí para abajo, donde sea. Es como que público, ciudad, vamos a todas. Así que ese es nuestro plan, ir a todas. Música en español es lo que hay. Música en español, Hace falta. música en español bien tripiosa. Esa es la que hay. Ese es el plan. Nos vemos sexy. Me avisas si te van a cambiar mi pose.